La entrada estaba cubierta de escarcha cuando entré. Esperaba ver la luz del porche encendida, tal vez una corona de flores, música suave que se filtraba por la ventana. En cambio, la casa parecía abandonada. Sin luces, sin calor, solo el eco del silencio presionando contra el cristal. Me quedé sentado en el coche unos segundos, mirando las ventanas oscuras, pensando que quizá me había equivocado de fecha. Pero no, era el 24 de diciembre. Nochebuena. Se suponía que debía estar en casa. Agarré mi bolso, subí las escaleras y encontré la llave de repuesto exactamente donde siempre había estado, debajo de esa rana de cerámica rota que mi padre juraba que era demasiado fea para robarla. Entré, esperando voces, olores, algo. Nada. Solo el zumbido del refrigerador y el leve clic de la calefacción que luchaba por encenderse. La luz de la cocina estaba encendida, de un amarillo tenue, y en la mesa, encorvado sobre un sándwich como si se fuera a deshacer si lo masticaba demasiado, estaba el abuelo Holden. Levantó la vista al oírme, con ojos cansados pero amables. «¿Estás aquí?», dijo, como si llegara tarde a algo. «¿Dónde están todos?», pregunté, dejando mi bolso junto a la puerta. Señaló el refrigerador con la cabeza. «¿Te dejaron una nota?». Me acerqué, ya inquieto. Pegado a la puerta con cinta adhesiva, había un trozo de papel de cuaderno roto. La letra de mi madre. Sesgada, rápida, en mayúsculas. «Usó tu dinero para invertir en acciones. Te lo explicamos más tarde. Mira al abuelo». Durante unos segundos, no me moví, solo me quedé mirando. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Cada vez, las palabras me impactaban más. $24,000 perdidos. El dinero que había ahorrado durante 4 años, turnos dobles, fines de semana cancelados, cenas fuera de casa, se evaporó con una simple frase pegada en la puerta del refrigerador. Me senté frente al abuelo, todavía sosteniendo la nota en mi mano como prueba de un crimen. «Se fueron a Maui», dijo en voz baja. «Salieron ayer por la mañana». Ni siquiera podía hablar. «Pensé que tal vez les habías enviado algo», añadió cuando me di cuenta de que el sobre había desaparecido. Negué con la cabeza. «No, no envié nada». Abrí la nevera. Media barra de pan, condimentos, una botella de agua tónica. Sin leche. Sin sobras. El fregadero estaba lleno de platos sucios y junto a la tostadora había un último aviso de la compañía eléctrica sin abrir. «¿Has comido algo más?», pregunté señalando el sándwich. Su mirada se desvió hacia el suelo. «No he logrado mucho más esta semana». Me ardía el pecho, pero me quedé callada. No lloré. Todavía no. Tiré la nota sobre el mostrador y me volví hacia él. «De acuerdo», dije. «Primero, te daremos una comida de verdad. Luego, averiguaré qué tan grave es esto». Y cuando saqué mi teléfono, supe una cosa, ya no se trataba solo de dinero. Le preparé avena al abuelo Holden con manzana y miel, como me la hacía de pequeña. Comió despacio, pero se terminó todo el plato, dándome las gracias como si le hubiera traído un filete para cenar. Retiré la mesa y puse en marcha el lavavajillas, fingiendo que no me temblaban las manos. No quería pensar en el dinero todavía. No mientras él tuviera hambre. No mientras la casa se sintiera tan fría. Pero cuando me senté con mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea, la verdad que había estado tratando de dejar atrás me miró en números. Transferencia final, hace 3 días. Destino, cuenta de corretaje que no reconocí, a nombre de mis padres. Saldo, 0. $24,000 perdidos. Cerré la laptop y me recosté, mirando al techo como si tal vez encontrara la respuesta allí arriba. Pero solo encontré recuerdos. Comencé a ahorrar cuando tenía 16 años. Papá acababa de perder su trabajo en el taller mecánico y las horas de medio tiempo de mamá en la tienda de manualidades apenas cubrían los comestibles. Presenté mi solicitud en el restaurante de Maple y luego conseguí un segundo turno en la lavandería los fines de semana. Mientras mis amigos iban a partidos de fútbol y bailaban bajo serpentinas de papel en el baile de graduación, yo limpiaba los filtros de pelusa y contaba las propinas en la sala de descanso. No porque alguien me obligó, sino porque no quería que nos ahogáramos. Recuerdo el día que abrí mi primera cuenta de ahorros. Le entregué a mi mamá la carpeta con el número de cuenta, orgullosa y agotada después de mi 6º fin de semana consecutivo de doble turno.
Ella sonrió y dijo, los bancos se aprovechan de los jóvenes. Simplemente transfiérelo a nuestra cuenta familiar. Lo guardaré seguro hasta que lo necesites. Asentí. Le creí. Cada mes enviaba 500, luego 600, luego $800. Cuando acepté más turnos en el hospital, me salté las vacaciones. Conducía un coche que tosía cada vez que giraba a la izquierda. Vivía de arroz y frijoles con orgullo, y cada vez que dudaba de mí mismo, pensaba, así es como la gente se libera, lentamente, en silencio y en sus propios términos. Nunca tuve que pensar así. Ella era 6 años más joven y de alguna manera vivía en una versión diferente de nuestra casa. Cuando cumplí 16 años, recibí una mochila usada y un montón de billetes. Cuando cumplió 16 años, recibió un teléfono nuevo y una tarta helada con su nombre en cursiva. Ella nunca tuvo que aceptar un trabajo, nunca preguntó cuánto costaba nada. Nunca me ofrecía ayudar cuando estaba trabajando durante la temporada de gripe y los exámenes finales. Ella es más sensible. Mamá siempre decía, no queremos ser una carga para ella. Solía decirme a mí mismo que no importaba, que yo era el fuerte, que algunas personas llevaban más porque podían. Pero ahora, sentado en una casa sin luces de Navidad, sin familia y sin dinero, me pregunté si había estado cargando con cosas que nunca fueron mías. Miré al otro lado de la habitación al abuelo dormido en su silla, y luego al sobre que había cerrado con cinta adhesiva con nuestros extractos bancarios dentro. Abrí mi computadora portátil nuevamente, no para verificar el daño, sino para comenzar a rastrearlo. Cada retiro, cada fecha, cada mentira. Porque si pensaban que podían tomarlo todo y aún así llamarlo amor, estaban a punto de descubrir cuánto me quedaba. Me desperté con el sonido de mi abuelo tosiendo en la habitación de al lado. Era crudo y superficial, como si sus pulmones estuvieran tratando de limpiar el polvo. Me envolví en una manta y caminé hacia el pasillo. Él ya estaba en la cocina cuando llegué, apoyado pesadamente en el mostrador mientras llenaba un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que el vaso casi se le resbaló. Lo tomé con cuidado, lo ayudé a sentarse a la mesa y traté de mantener mi rostro neutral. ¿Tomaste tus medicamentos de la mañana?, pregunté. Me miró como si le hubiera recordado algo en lo que intentaba no pensar. Se me acabó hace 2 días, admitió. Le pedí a Lyric que los recogiera, pero dijo que estaba ocupada. Abrí el armario de la cocina donde siempre guardábamos su pastillero. Vacío. Revisé los cajones. Nada. El aviso de recarga de la farmacia estaba sin abrir debajo de una pila de folletos de supermercado, su nombre impreso cuidadosamente en la etiqueta y la fecha de recogida marcada con un resaltador rosa, hace 5 días. Se me hizo un nudo en el estómago. Mientras el abuelo tomaba un sorbo de agua, yo caminaba por la casa, tomando notas mentales. El fregadero estaba lleno de platos cubiertos de comida seca. En el refrigerador había 2 yogures caducados, un frasco de pepinillos y 3 envases de comida para llevar, todos de hacía semanas. El pan que estaba sobre el mostrador tenía una mancha de moho y en el frutero había una única naranja arrugada. Encontré facturas de servicios públicos sin abrir apiladas junto a la puerta de entrada. Un sobre era rojo y estaba sellado aviso final. Lyric había estado aquí. Su chaqueta todavía estaba en el perchero y su bolso de maquillaje en el mostrador del baño. Pero el cuidado, eso estaba ausente. Revisé la habitación de invitados donde a veces se alojaba cuando cuidaba al abuelo. La cama estaba hecha, pero había envoltorios de comida en el suelo y una botella de vino vacía debajo de la mesita de noche. Me volví a sentar con mi abuelo, abrí nuevamente mi computadora portátil y repasé los últimos 6 meses de actividad bancaria. El patrón era sutil, siempre unos pocos cientos, a veces menos. Viajes a comprar alimentos que nunca resultaron en compras. Emergencias familiares etiquetadas en las notas de transferencia. Luego, más recientemente, se produjeron retiros más grandes. Uno marcado oportunidad de inversión. Otro para confirmación de vuelo. No reconocí ni la mitad, pero las fechas coincidían perfectamente. Al principio habían ido retirando el dinero lentamente, luego más rápido y finalmente, todo de una vez. Lo siento, dijo mi abuelo en voz baja. Debí haber dicho algo, pero no sabía cómo. Me volví hacia él. ¿Sabías que te estaban quitando el dinero? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio no. El año pasado,
Cuando empezó la remodelación de la cocina, me dijeron que era solo un préstamo. Dijeron que me pagarían mensualmente. Pero siempre había alguna razón, la matrícula de Connor, el coche de Lyric. Y después de un tiempo, dejé de preguntar. Sentí un dolor detrás de mis costillas, agudo y familiar. No me habían traicionado simplemente. También lo habían utilizado, manos suaves, vieja confianza. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano entre las mías. Entonces dejamos de preguntar, dije, y empezamos. Protegiendo lo que queda. Él asintió una vez, lento y deliberado, mientras yo abría el sobremanila y colocaba la primera página de registro sobre la mesa de la cocina. No los llamé. No cuando vi la transferencia de corretaje. No cuando me di cuenta de que las recetas del abuelo tenían 5 días de retraso. No cuando encontré el aviso de sobregiro escondido debajo de un cupón de Red Lobster en el mostrador. No tenía sentido. Sabían exactamente lo que hacían. Contaban conmigo para aceptarlo, para suspirar y para limpiar el desastre como siempre lo había hecho. En lugar de eso, abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé control de daños. Se registraron todos los recibos, transacciones bancarias y transferencias. Tomé fotos de la nevera, del pan mohoso, de los avisos finales. Revisé las alertas de farmacia del abuelo, las facturas de servicios públicos y el comprobante de retiro de recetas que todavía estaba adherido a la bolsa que nunca había abierto. Saqué capturas de pantalla de mensajes de texto de mi mamá, frases como, estamos todos juntos en esto y ustedes son muy responsables. Es inspirador. Y los agregó a la pila. Cuando terminé, le envié un correo electrónico a Rachel. Ella respondió dentro de 1 hora. Ella siempre tenía un sexto sentido para cuando yo no estaba bien. Cuando estaba en la universidad, ella era la única que se daba cuenta cuando perdía 5 kilos durante los exámenes finales o me saltaba la cena sin hacer ruido 3 noches seguidas. Ahora bien, ella era abogada corporativa en Seattle, pero aún así respondía a mis mensajes como si fuéramos compañeras de habitación en nuestro pequeño apartamento fuera del campus, comiendo burritos de microondas y analizando dramas legales. Le conté todo. Ella no perdió el tiempo con simpatía. Necesitas obtener un poder notarial para tu abuelo inmediatamente. Ella me envió los formularios. Los imprimí en la biblioteca de la calle y los llevé a casa en una funda de plástico. El abuelo leyó cada línea cuidadosamente. Él no hizo preguntas. Él simplemente me miró, asintió una vez y firmó. Debería haber hecho esto hace 1 año, dijo, presionando su palma sobre la mía. Lo hicimos notarizar en la farmacia esa misma tarde. Le pregunté al técnico si tenían listos el resto de los medicamentos del abuelo. No lo hicieron. El seguro no había autorizado la recarga. Al parecer, alguien había intentado recogerlos con una identificación equivocada. No pregunté quién. Esa noche, después de que el abuelo se fuera a la cama, me senté en la mesa de la cocina y escribí una lista. 1. Cancelar el acceso conjunto. 2. Abrir nuevas cuentas. 3. Documentar cada pérdida. 4. Cortar la comunicación, al menos hasta que tuviéramos influencia. Cuando abrí Instagram, estaban etiquetados en una foto. Mi mamá con un vestido cruzado con flores y un cóctel en la mano. Papá con gafas de sol y una toalla de hotel alrededor del cuello. Crucero al atardecer con mi amor. Se había merecido el tiempo en Haas Paradise. La sección de comentarios estaba llena de corazones y envidia. La gente decía lo lindos que eran, lo felices que se veían. No hice ningún comentario. No envié ningún mensaje. Acabo de tomar una captura de pantalla y la archivé en vacaciones financiadas con robo. A la mañana siguiente, había cerrado la cuenta que alguna vez contenía mis ahorros para préstamos estudiantiles. Reenvié los cheques de seguridad social del abuelo a un nuevo banco. Cerré el buzón y establecí una contraseña en cada portal de servicios públicos y médicos. Cuando el farmacéutico volvió a llamar, confirmé mi identidad y les dije que rechazaran a cualquier otra persona que intentara acceder al archivo del abuelo. Yo no grité. No envié mensajes dramáticos. Simplemente hice imposible que tocaran cualquier otra cosa. Cuando colgué el teléfono, me serví un vaso de agua, miré la ordenada pila de carpetas sobre la mesa y sentí algo que no había sentido en días: control. Y yo sabía que, cuando finalmente regresaran, no entrarían en la misma casa de la que habían salido. 3 días después,
El nombre de mi padre apareció en mi teléfono. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Llamó una y otra vez. Finalmente respondí en el cuarto intento, no porque quisiera escuchar lo que tenía que decir, sino porque quería saber qué tan desesperado sonaba. «Mera», dijo sin aliento. «Gracias a Dios. Necesitamos hablar». No respondí. Solo esperé. Se escuchó estática en el otro extremo, luego una exhalación aguda. El mercado cayó. No lo vimos venir. Mira, es complicado. Solo necesitamos superar esta semana. Lo arreglaremos todo. Lo prometo. El silencio se prolongó entre nosotros. Podía oír las olas rompiendo débilmente en el fondo, o tal vez una fuente. Me lo imaginé llamando desde el balcón de un hotel en Maui, todavía en traje de baño. «Trunks», quemado por el sol y aturdido, dijo, «lo perdimos casi todo». El fondo desapareció. Miré la carpeta bancaria del abuelo sobre la mesa de la cocina. Acababa de ordenar todos los documentos en fundas etiquetadas, médicos, vivienda, legales, ahorros. Todos sellados, todos protegidos. «Necesito pedir prestado lo justo para estabilizar la situación», añadió. «Te lo devolveremos, por supuesto. Es solo temporal». No hablé. «Mera, ¿estás ahí?» Me levanté y caminé hacia la ventana. Llovía. La calle parecía vacía, salvo por el cubo de basura del vecino, volcado por el viento. «¿Sabías que ese dinero no era tuyo?», dije finalmente. Se tambaleó. «Estábamos invirtiendo en nuestro futuro, incluido el tuyo. No era egoísta. Pensábamos que nos beneficiaría a todos». «Pensaste que no me daría cuenta», corregí. Hubo otra pausa. «Mira, no tenemos tiempo para discutir. Solo necesito que me envíes algo, por favor». Colgué. Esa noche, después de que el abuelo se acostara, imprimí un aviso en mi portátil y lo sellé en un sobremanila. Luego, conduje por toda la ciudad y lo pegué en la puerta de su casa. Acceso revocado. Retiros no autorizados documentados. Reembolso requerido. Consulte las condiciones adjuntas. Dentro había fotocopias de los estados de cuenta, la declaración jurada legal del poder notarial y una carta que describía un plan de pago, montos mensuales fijos, un 10% de interés anual y cero tolerancia a las demoras. Sabía que no les gustaría. Ese era el punto. No me quedé a ver si la cámara del porche me grababa. No quería una confrontación, solo quería que quedara grabado. Habían hecho que esto fuera una cuestión de dinero, así que lo trataría como dinero, frío, medible y exigible. A la mañana siguiente, mi madre me envió un mensaje de texto. «¿De qué se trata esto? Tenemos que hablar». No respondí. Ya habían tenido oportunidad de hablar cuando vaciaron mi cuenta, cuando dejaron al abuelo sin comida, cuando eligieron las acciones en lugar de las personas. Pasé el día programando una visita a domicilio con el nuevo médico del abuelo y confirmando su lugar en el centro de vida asistida cerca de mi apartamento en Portland. Hicimos el recorrido virtual juntos en mi teléfono y él dijo en voz baja, «Parece tranquilo», antes de juntar las manos y asentir una vez. Esa noche, me senté con él en la sala mientras me contaba cómo conoció a la abuela en un restaurante después de su turno de enfermería. Dijo que ella nunca le alzó la voz, pero tampoco se echó atrás. «Me recuerdas a ella», dijo con la voz más ronca de lo habitual. Sonreí, pero no dije nada. Estaba demasiado concentrado en lo que venía después, porque volvían a casa en 2 días. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de lo que pasaría cuando entraran por la puerta. Llegaron 2 horas antes de lo previsto. La camioneta de mi papá entró primero en la entrada, seguida por el auto de mamá. Sin maletas, sin hojas, sin sonrisas, solo la tensión irradiaba calor. Abrí la puerta antes de que llamaran. Mi madre me empujó sin decir palabra. Mi padre me siguió con la mandíbula apretada. «¿Qué demonios es esto?», preguntó, sosteniendo el sobre que había dejado en la puerta como si fuera tóxico. Mamá tiró su bolso al sofá. «Nos humillaste. Nuestros vecinos lo vieron. No podías esperar a que volviéramos». «He esperado años», dije en voz baja. «No te hagas el moralista», espetó papá. «Intentábamos ayudarte. Ese dinero no fue robado. Fue redirigido. Lo recuperarás». «No», dije. «No lo haré. Y aunque lo hiciera, ese no es el punto.
El abuelo entró arrastrando los pies desde el pasillo, apoyado en su bastón. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí, observándonos como un juez, esperando a que se calmara el ruido. «Te están manipulando», le dijo mamá. «Te está llenando la cabeza con...». «Ya te lo llevaste todo», dijo el abuelo, interrumpiéndola. Su voz era suave pero firme. «Solo le está dando una definición». La habitación quedó en silencio. Mamá parpadeó como si no lo hubiera oído bien. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Estábamos bajo presión. «Fuiste imprudente», dije. «Y convertiste el problema en responsabilidad de todos». La voz de mamá se quebró. «¿Cómo puedes ser tan fría después de todo lo que hemos hecho por ti?» La miré de verdad, y me di cuenta de que todavía creía que permitir, manipular y vaciar nuestras cuentas era amor. «Esto no es venganza», dije. «Es responsabilidad, la que nunca nos enseñaste». Papá abrió la boca para discutir de nuevo, pero el abuelo levantó una mano. «Ya es suficiente», dijo. Nadie habló después de eso. Se quedaron en nuestra sala como invitados en casa de un extraño. Y por primera vez, de verdad me sentí como en casa. Miré al abuelo y luego a la pila de documentos en la mesa a mi lado. Estábamos listos. El abuelo se mudó a su nuevo hogar 2 semanas después. El personal de Oak Haven ya sabía su nombre cuando entramos. Su habitación tenía luz natural, un sillón reclinable junto a la ventana y espacio suficiente para su colección de crucigramas y la foto de la abuela que aún conservaba junto a su cama. Lo visitaba cada 2 días, a veces con la compra, a veces solo para sentarme y escuchar. Dijo que no extrañaba la casa, solo sus rincones tranquilos. Mis padres no llamaron. Nunca me comuniqué con ellos. Oí que la casa salió a la venta un mes después. «Buena estructura, necesita reformas», decía el anuncio. No me pareció mal. Empecé a reconstruir mis ahorros, pequeñas transferencias esta vez a una cuenta que solo yo podía tocar. Algunas noches, trabajaba turnos extra. Otras, me sentaba en el suelo de mi apartamento, rodeada de papeles, planeando una vida que por fin me pertenecería. Una mañana, camino al trabajo, pasé por delante de la vieja casa. Un cartel de «Se vende» estaba torcido en el jardín. Las ventanas estaban vacías. El porche aún estaba agrietado, donde papá siempre decía que lo arreglaría. No disminuí la velocidad, pero sonreí. Algunas casas no son hogares y algunas familias solo te enseñan en que no debes convertirte.